el arte ancestral de la geobiología, estudia nuestras relaciones del ser humano con el hábitat, y las implicaciones que tiene en su salud, conociéndose como la medicina del hábitat. Existen múltiples evidencias de que nuestros antepasados eran maestros en el arte de la geobiología, y vivían en total armonía con su entorno. No es por casualidad que los lugares más sagrados de la humanidad, monumentos megalíticos, pirámides, templos, catedrales, estén situados en zonas de fuerte actividad telúrica y alta concentración energética. Las zonas que registran radiaciones en cantidades nocivas para el ser humano se denominan geopatías, o zonas geopatógenas. En numerosas ocasiones permanecer en zonas alteradas telúricamente muchas horas al día, cama, mesa de trabajo, que es el origen de numerosas patologías, tanto físicas como psicológicas. No es necesario esperar a que surja la enfermedad para comprobar los efectos que tienen las zonas geopatógenas en nuestro organismo. Basta con situar a una persona durante unos minutos en una zona alterada y comprobar que sus defensas han bajado. Podemos utilizar técnicas como la kinesiología, aparatos, como el sonotest que mide el biocampo radiación del cuerpo etérico de una persona o el galvanómetro que miden la resistividad eléctrica de la piel en ohmios. Verificaremos que los músculos pierden fuerza, el aura se contrae, y la resistencia cutánea disminuye. Con aparatos más sofisticados, se puede comprobar que la exposición a lugares vibratoriamente bajos produce un cortocircuito en el cerebro. Contaminación electromagnética. Hoy en día, debido a los progresos tecnológicos de nuestra sociedad, los campos eléctricos son 10.000 veces superiores a los naturales. Nunca antes durante su evolución el hombre se había expuesto a tal cantidad de radiaciones, que no dejan de resultar nocivas, al ser incompatibles con la frecuencia vibratoria del organismo. Las células de nuestro organismo ven su frecuencia alterada por efecto de las radiaciones exteriores debido al fenómeno que la ciencia denomina resonancia simpática, el fenómeno que se produce cuando se golpea un diapasón y otro situado cerca empieza a vibrar a la misma frecuencia, produciendo idéntico sonido. La contaminación electromagnética procede de muy diversas fuentes: antenas de telefonía móvil, torres y líneas de alta tensión, transformadores, instalación eléctrica defectuosa en la vivienda, conducciones mal aisladas, sobresaturadas, tomas de tierra defectuosas, antenas, repetidores de televisión, ordenadores, electrodomésticos, mantas eléctricas, etc. Sus efectos se traducen generalmente en depresión, irritabilidad y desequilibrios emocionales, así como disfunciones del sistema inmunológico, lo que nos hace más vulnerables a las enfermedades. Aunque por lo general no nos afecte de forma inmediata, sus efectos biológicos son acumulativos, deteriorando paulatinamente la calidad de vida. Aunque en niños, ancianos, embarazadas o personas enfermas, los efectos perniciosos de la contaminación electromagnética pueden manifestarse a corto plazo. La contaminación electromagnética es tan omnipresente en nuestra sociedad que incluso se ha acuñado ya el término estrés electromagnético, que agrupa patologías de muy diversa índole, que a simple vista parecen no relacionarse entre sí: insomnio, problemas de memoria, ansiedad, irritabilidad, hipertensión, dolores musculares, calambres, palpitaciones, vértigos, falta de apetito, piel seca, urticaria, picores, dolores de cabeza, visión borrosa, etc. La electrocontaminación también puede ser la causa de problemas endocrinos. Los dos órganos más afectados por los campos electromagnéticos externos son el corazón y el cerebro, al funcionar ambos por impulsos eléctricos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que los campos electromagnéticos constituyen un factor cancerígeno del tipo 2B. Radioactividad. Puede ser natural: emisiones de radón o artificial, centrales nucleares, pararrayos, aparatos médicos, materiales de construcción, etc. Aunque sus efectos a gran escala son bien conocidos, por ejemplo el desastre de Chernóbil, sus efectos a bajas dosis también resultan muy perniciosos, transmitiéndose a través de los genes a generaciones venideras. El gas radón es un gas radioactivo de origen natural, incoloro, inodoro e insípido. Proviene de la desintegración natural del uranio 238. El Comité Internacional de Investigación del Cáncer (CIRC) ha catalogado al radón en categoría 1 por sus efectos cancerígenos. Se estima que la acumulación de gas radón en las viviendas es el responsable de más de un 10% de los casos de cáncer de pulmón que se suelen achacar al tabaco. El radón también aumenta el riesgo de padecer leucemia al disolverse en la médula ósea. Aparte de las emanaciones naturales de la Tierra, sobre todo en zonas graníticas, también podemos encontrar gas radón en materiales de construcción: ladrillos, hormigón, yeso, gas natural de los hogares, detectores de humo,
abonos fosfatados o componentes de radioemisores. El radón solo presenta problemas en el interior de los edificios, puesto la concentración aumenta en espacios cerrados, sobre todo en lugares poco ventilados, viviendas aisladas térmicamente o en sótanos. El gas se filtra del subsuelo por fisuras existentes en el suelo o en los muros, canalizaciones subterráneas, etc. En España, las zonas que tienen mayores emisiones de gas radón debido a la naturaleza granítica de su suelo son Galicia, Gerona, Madrid y Salamanca. En los cruces de líneas Hartmann hay un aumento del 30% de la radioactividad natural. Antes de una tormenta, se constata en dichos nudos un aumento del 100% en los rayos gamma, aumento que se eleva al 300% en suelo volcánico. La radiactividad concentrada surge de la Tierra en esos puntos de manera violenta, agudizando las patologías físicas y mentales como la depresión, que en casos extremos puede incluso desembocar en suicidio. Se considera peligroso a partir de los 250 mg por año, o con un aumento significativo del 25% con respecto a la radiación de fondo. El aparato de medición de emisiones radioactivas es el contador Geiger. Corrientes o venas de agua. Las corrientes de agua subterránea y los acuíferos alteran la cantidad de energía telúrica emitida en la vertical de su curso, en función de la mayor conductividad eléctrica que confieren al suelo, lo que produce efectos desvitalizantes en los seres vivos. El problema no es el agua en sí, sino las emisiones electromagnéticas generadas por su movimiento. Por tanto, cuando más rápidamente circule el agua, más dañinas resultarán las radiaciones emitidas. Su intensidad o radio de acción aumenta o disminuye dependiendo de variaciones en el caudal según la estación del año. Es deseable realizar la prospección geobiológica de la zona que abarca la corriente durante la época de máxima pluviosidad, que es generalmente la de mayor caudal. Algunas personas liberan con su hiperactividad, nerviosismo o incluso agresividad, el exceso energético provocado por el agua subterránea. Aunque existen medios para neutralizarlas en parte, lo mejor es evitarlas, pues su peligrosidad es similar a la de las fallas telúricas. Solemos encontrar de 4.000 a 4.500 unidades bovis encima de una corriente subterránea, lo cual está por debajo del nivel mínimo de salud. Las corrientes de agua subterráneas pueden provocar problemas circulatorios, reumáticos, etc. La nocividad se incrementa cuando se cruzan varias corrientes en la misma vertical, lo que se conoce como punto rayo, donde se incrementa el riesgo de depresión, suicidios, etc. Cuanto mayor es la distancia entre las dos corrientes que se cruzan, mayor es la emisión nociva. Un indicio de agua subterránea, corrientes de agua o capas freáticas, suele ser la aparición en la vivienda de humedades que se resisten a desaparecer. A veces, desaparecen tras realizar una derivación a tierra. Tampoco es raro encontrar mohos en la vertical de las corrientes de agua subterránea. Los mohos son unos hongos que diseminan esporas por el aire, lo cual puede dar origen a enfermedades, como el asma o alergias. También son nocivos los sitios situados en la vertical de cuevas o cavidades subterráneas. Fallas, grietas o diaclasas en el subsuelo que alteran la calidad o la cantidad de la energía emitida por la Tierra, de magnitud muy variable. Por estas fisuras escapa el electromagnetismo generado en el centro de la Tierra por la fricción entre el núcleo y el magma. Son peligrosas por la agresión que suponen para el equilibrio energético del ser humano, además de emanar gases radiactivos. Es frecuente que provoquen variaciones del campo magnético terrestre. Se puede medir con el geomagnetómetro la intensidad de la perturbación magnética. Es aconsejable evitarlas por su impacto negativo en la salud. En la vertical de una falla las unidades bovis no superan las 4.000 unidades, lo cual está por debajo del nivel de salud. A largo plazo, dormir bajo una falla implica riesgo de cáncer. Las grietas en la fachada o muros de una vivienda generalmente vienen ocasionadas por la presencia de una falla en el subsuelo, aunque evidentemente también pueden deberse a defectos en la construcción. Las redes telúricas, también llamadas geomagnéticas, formadas por cuadrículas delimitadas por muros de energía, cubren la superficie entera del planeta excepto los polos. Se especula que son los metales en fusión en el interior de la Tierra los responsables de las emisiones que forman estas redes. Red Hartmann. El Dr. Ernst Hartmann descubrió en los años 50 la existencia de esta red global que se extiende por todo el mundo, hallándose tanto en el interior como en el exterior de las viviendas, tanto a nivel del suelo como en pisos altos. Esta red está orientada cardinalmente formando una cuadrícula que se crea cuando se cruzan las líneas norte-sur con las líneas este-oeste. Las líneas este-oeste están separadas como media unos 2,5 metros, y las líneas norte-sur 2 metros.
Estas distancias son orientativas, puesto que presentan grandes variaciones, dependiendo de factores estacionales, contaminación electromagnética, latitud, orografía, estado energético global de la zona, etc. La malla de líneas Hartmann se deforma con facilidad cerca de cualquier masa metálica. Por tanto, en las ciudades encontramos la cuadrícula muy deformada debido a la alta concentración de edificios con cimientos metálicos, vigas o traviesas de hierro. En general, suele ser habitual el estrechamiento de la retícula ortogonal formada por líneas Hartmann en zonas alteradas telúricamente. La anchura de las líneas también es variable, con una media de 21 centímetros. Su efecto sobre la salud no es determinante por sí mismas, pero pueden causar trastornos graves, al afectar a un órgano ya debilitado, al combinarse su efecto con el de otros factores patógenos corrientes de agua subterránea, etc. en los cruces, dependiendo también del tiempo de exposición. En general, se aconseja evitar los cruces también llamados nudos de líneas Hartmann en los lugares en los que se pasa mucho tiempo, como la cama o la mesa de trabajo. Como hemos mencionado anteriormente, la importancia de colocar la cama en un lugar neutro sin geopatías es esencial, puesto que perdemos alrededor de 2/3 de nuestra capacidad de defensa, mientras dormimos, lo que corresponde a 1/3 de nuestra vida a razón de 8 horas diarias. Por otro lado, durante la noche la Tierra descarga las radiaciones solares y cósmicas que ha absorbido durante el día. Entre las 2 y las 4 de la mañana, se constata un fuerte incremento en la intensidad de las líneas Hartmann, razón por la cual hay gente que suele despertarse a esas horas. En numerosas ocasiones, se encuentran a gran proximidad, un cruce de líneas Hartmann con un cruce de líneas Curie, lo que no deja de surtir efectos devastadores en la salud de las personas que permanecen largos periodos en dichas zonas. Es lo que se conoce como nudos estrella. Los síntomas tardarán en aparecer, más o menos tiempo según el estado de salud de cada persona, muchas veces cuando ya es demasiado tarde para recuperar la salud. El origen de la red Hartmann se atribuye al campo magnético y eléctrico terrestre, por lo que muchas la consideran como el sistema nervioso de la Tierra. Hoy en día resulta más nociva que antaño porque la Tierra la utiliza también para canalizar el excedente de campos electromagnéticos artificiales creadas por el hombre conocido como electrosmog. El Dr. Hartmann utilizó en sus experimentos en la Universidad de Heidelberg aparatos de gran precisión en la detección de las líneas Hartmann, como el geomagnetómetro. Según el Dr. Hartmann, la exposición a una zona geopatógena o alteración telúrica es responsable del 60% de las enfermedades y del 80% de los casos de cáncer. Gracias a la red Hartmann, es posible predecir terremotos con 12 horas de antelación. Antes de un terremoto, las líneas Hartmann aumentan su grosor, pudiendo llegar a pasar de los 21 centímetros que suelen tener como media a 80 centímetros. Algunas personas clarividentes pueden ver las líneas Hartmann, que describen como paredes de energía que surgen de la Tierra, elevándose hasta donde alcanza la vista. Red Curie. Se la denomina red diagonal, ya que su orientación magnética es diagonal con respecto a la red Hartmann. La red Curie la forman líneas que van del noreste a suroeste y de sureste a noroeste. La separación entre líneas oscila entre los 6 y los 8 metros, y la anchura de las mismas se sitúa entre los 40 y 80 centímetros. Recibe su nombre en honor al Dr. Manfred Curie. Unas líneas tienen polaridad eléctrica positiva y otras negativa. De igual modo que la red Hartmann, es una red global y sus dimensiones varían dependiendo de las características de cada zona, relieve, composición del subsuelo, estaciones, fases de la luna, etc., desaconsejándose la estancia prolongada en la vertical de los cruces de líneas Curie. En general, la mayoría de los expertos afirman que los cruces Curie resultan más nocivos para la salud que los cruces de líneas Hartmann. Ilustración: ejemplo de la cuadrícula ideal sin deformaciones debidas al terreno formada por la red Hartmann y la red diagonal Curie en rojo orientadas cardinalmente. Anomalías magnéticas. Todas las células del organismo se encuentran polarizadas. Existe el riesgo de despolarización si permanecemos en zonas que presenten anomalías magnéticas. Se han realizado numerosas investigaciones que señalan la despolarización celular como principal causa de mutaciones genéticas y enfermedades inmunes y degenerativas. Esta es la razón de que gracias a la magnetoterapia algunas personas han experimentado curaciones milagrosas. Pero resulta evidente que no se logrará una curación duradera si no se evitan las zonas alteradas magnéticamente. Las causas pueden ser naturales: presencia de minerales ferromagnéticos, fallas, diaclasas, artificiales, vigas y armazones metálicos en las construcciones modernas, radiadores, etc. También pueden aparecer en terrenos que presentan una composición de diferentes materiales.
Los cambios muy pronunciados de magnetismo son muy nocivos y se deben evitar. Otro factor del ambiente que afecta a los lugares son las ondas de forma, emitidas por la forma de muebles, cuadros u otros objetos decorativos, alteren la vibración de una estancia. Hasta ahora hemos hablado de telurismo, es decir, radiaciones emitidas por la corteza terrestre, pero no podemos olvidar las radiaciones cósmicas que, procedentes de los astros, penetran continuamente en la atmósfera. Son preferibles los terrenos que por su composición absorben bien dichas radiaciones. A evitar los terrenos que rebotan las radiaciones cósmicas, aumentando así la nocividad del sitio. Se usan técnicas radiestésicas para la captación de energías cosmotelúricas, localización de agua subterránea, fallas, red Hartmann-Curry, Peiré, chimeneas cosmotelúricas, y ondas de forma. Todas las geopatías que acabamos de detallar afectan por igual a animales y plantas. Esa puede ser la misteriosa razón que se esconde tras distintas enfermedades en animales, o repetidos fracasos en huertos y jardines. Los animales no han perdido, como nosotros, la conexión con su entorno. No es de extrañar que ningún animal muriera a consecuencia del pasado tsunami en Asia, pues resintieron el peligro y huyeron antes de que comenzara. Vivir en armonía con la naturaleza les permite elegir de forma natural los mejores sitios. Pero si confinamos los animales de granja en establos o cobertizos situados en zonas con geopatías pueden surgir enfermedades. Sin embargo, algunos animales prefieren las zonas con geopatías, como el gato. Las abejas. Una colmena situada en un nudo Hartmann produce más miel y los insectos. Algunas tribus africanas encuentran agua gracias a las hormigas, ya que sus sendas suelen seguir corrientes de agua subterránea. A los gatos tampoco les afecta la radioactividad. Gatos y cucarachas fueron los únicos supervivientes del accidente de Chernobyl. Como consejo general, elegir los lugares preferidos por los perros y evitar los que frecuentan los gatos. Es deseable sembrar o trasplantar plantas y árboles en zonas neutras respecto a la red geomagnética. Sin embargo, algunos árboles prefieren las zonas alteradas telúricamente, siendo por ello aconsejable testar radiestésicamente el lugar adecuado para cada especie. Por otro lado, se ha observado repetidamente que los objetos inanimados también son afectados de algún modo por las emisiones telúricas. Se pueden producir fallos inexplicables en aparatos electrónicos, ordenadores, fotocopiadoras, televisores, maquinaria, situados en zonas alteradas telúricamente, que vuelven a funcionar milagrosamente cuando se cambian de sitio. Otro de los misterios sin resolver para los que la geobiología ofrece una explicación, son esos tramos de carretera en los que se producen numerosos accidentes, aunque el tramo no revista ninguna peligrosidad. Lo que sucede es que el conductor se distrae momentáneamente al entrar de forma repentina en una zona geopatógena.